Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda su host Eleni Olvera y el día de hoy en este sabadito lluvioso por aquí de mañana, por allá nos contará nuestra invitada cómo está el clima. Estamos muy contentos de poder conectarnos y poder platicar de un tema muy importante. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la adolescencia como etapa crucial en la salud mental, viéndolo desde la perspectiva de nuestra edad adulta, cómo nos afecta la adolescencia en nuestra salud mental ya cuando estamos ya adultos grandes con otras responsabilidades, pero es bueno poder platicar de eso, de la salud mental. Saben que este tipo de temas, la Royal Family, la audiencia les gusta mucho escuchar porque como que poco a poco estamos todos juntos queriendo mejorar, echarnos un clavado en nuestras emociones y pues tratando de ser mejores cada día. Y pues el día de hoy nos va a compartir este tema una invitada que ya es de la casa, ya la tuvimos anteriormente con el tema del abandono, la psicóloga Nayeli García. Bienvenida, ¿cómo estás, Nayeli? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la Muy invitación bien. nuevamente. Oye, tuve muchos buenos comentarios del tema del abandono. La verdad que estuvo muy padre platicar acerca de eso. Me divertí mucho platicando contigo esa Sí, vez. sí, sí. Pero bueno, Nayeli, cuéntanos un poco de ti para aquellos que no te conocen, para la Royal Family, si nos puedes decir algo de ti, de dónde te enchufas, cómo estás. Bueno, pues soy psicóloga, psicóloga clínica, tengo una maestría en terapia sistémica y una especialidad en pensamiento complejo y tengo ya 10 años dando consulta virtual. Qué locura, cómo Oh, pasan los mira. años. Entonces, durante todo este tiempo he acompañado a personas alrededor del mundo en sus procesos de adaptación y de cambio de país, porque también todo el tema de migrar se genera un duelo migratorio cañón, más heridas que salen a la luz siempre, entonces a eso me dedico. Eso es bien cierto ahorita que hablas del duelo. Y de hecho, unas personas de la Royal Family nos escribieron y nos dijeron que padre todo eso, la información de duelo, porque pues sí es un duelo el que vive uno al salir de su país, pero dicen, ay, a ver si un día platican, se platica de lo que se siente ahora cuando uno regresa de nuevo a México o al país de origen de donde sea la Royal Family, como que son varias situaciones que uno de las que las personas que emigramos estamos constantemente expuestos y ahora el regreso a nuestro país también es o todo un tema muy aparte interesante. Qué locura. Cañón. Sí, Sí, porque también es como empezar a lidiar con temas de proyectos personales, lo que tenían de expectativas, sentimiento de fracaso también a veces, el volver a iniciar de cero, que mucha gente le tiene mucho miedo. Bueno, yo creo que sí, todos, de cierta forma. Entonces, totalmente, es un tema bastante interesante y complejo. sí. Pero bueno, adentrémonos a la adolescencia como etapa crucial en nuestra salud mental. ¿Qué te hizo cuando estábamos platicando? Ya tenemos tiempo queriendo grabar este episodio, pero por cuestiones de proyectos y demás, pues no habíamos podido coincidir, pero cuando estábamos platicando de que decía Naye, ¿qué tipo de tema crees que sería bueno? Ya ella dio esas opciones y una de esas fue la adolescencia como etapa crucial en la salud mental. ¿Qué te llevó a pensar en ese tema o en tu experiencia dando terapias? ¿Por qué decidiste darle ese enfoque que me parece súper, súper interesante? Me parece que cuando empezamos a platicar sobre la posibilidad de echarnos otro chismecito, en ese momento tenía muchas consultas enfocadas en esa temática. Por alguna razón como que se me juntaron, entonces lo traía Sí, como muy fresco. Y justo era lo que yo analizaba después y pensaba después de que mucho en las redes sociales, en los libros de autoayuda, en lo que se enfocan muchos psicólogos es en sanar heridas de la infancia. Que ojo, estoy totalmente de acuerdo
que es una etapa formativa, es una etapa crucial en la salud mental de las personas. Pero eso no nos olvida que después de la infancia sigue la adolescencia y todavía es una Sí, etapa en formación en donde todavía estamos descubriendo el mundo y empezamos a descubrirnos también nosotros dentro del mundo. sí. Entonces, dentro de la consulta con mis pacientes, platicábamos justamente cómo esas etapas influyen muchísimo en su autoconcepto y también en el manejo que tienen con los otros, por ejemplo, en el aspecto social, en aspectos de pareja, en su autoestima también. Entonces, de ahí yo creo que fue cuando te lo sugerí, porque sí, fue como una lluvia de consultas en donde nos enfocamos mucho en esa temática y dije, mira, podría valer mucho la pena platicarlo. Sí. La verdad que sí, de hecho, te decía antes de empezar a grabar, como que empecé a recordar un poco de mi adolescencia y yo decía, "Ay, ciertas situaciones o ciertos eventos que me pasaron durante la adolescencia, siento que han repercutido mucho en la persona, obviamente, que soy ahora, Ujú, de buena y mala manera, de la persona que soy ahora, de los pensamientos que tengo actualmente, de las cosas que quiero erradicar o creencias que quiero erradicar de mi vida que no me permiten seguir avanzando y también pues de las decisiones que he tomado hasta ahorita. Digo, qué locura. Una de las cosas te platico, no sé si tenga mucho que ver, pero en cuestión positiva en mi persona, yo de adolescente, pues fui muy, nadie me lo cree, nadie nunca me lo cree cuando lo digo o me ven súper tranquila, relajada, como Selene de ahora, del 2024 es súper relajada, tranquila, em, excepto mi esposo dirá lo contrario, pero bueno, sí. Pero cuando me ven, cuando les digo no, o sea, yo era súper corajuda, si hacía calor me estresaba, si hacía frío me enfadaba, si todo, decía mi mamá, y siempre lo digo en cada episodio cuando estamos hablando de algo así, que si Selena estaba bien, toda la casa estaba perfecta, pero si Selena estaba enojada, yo era como la nube negra que iba por toda la casa y haciendo un ambiente súper horrible y súper tenso por, por mi temperamento o mi carácter que tenía en ese momento. Y también como que siento que tuve unas etapas de depresión y también por otras situaciones también de la infancia, creo. Pero una de las cosas que me ayudaron durante la adolescencia, como a un poco modificar todas esas cosas y que siento que me han ayudado a lo largo de la vida, incluso en mi edad adulta, es como vivir en comunidad, entré a un grupo adolescente, Testimonio y Esperanza, donde íbamos a misiones, íbamos a llevar comida, íbamos a llevar juguetes, teníamos un ambiente súper diferente y siento que en la adolescencia esas experiencias que viví buenas me han ayudado a ir transformando poco a poco la Selene que soy ahora, que si siento que si no hubiera vivido esas experiencias, no, ni siquiera me imagino cómo sería yo en este momento. Entonces dije, wow, sí es cierto, o sea, la adolescencia es una etapa tan importante que define literalmente el tipo de camino que vas a llevar y el tipo de persona que vas a llegar a ser. Entonces, por eso me encantó el tema, pero platícanos más, cuéntanos. No, pues es que ahorita prácticamente tú me resumiste mucho de la importancia de lo que es la adolescencia, porque en efecto, me estás hablando sobre cambios de humor que tienen que ver con cambios físicos, cambios hormonales que todos los adolescentes viven y que esos cambios generan también cambios externos en la interacción con la familia, porque empezamos también con esa lucha de querer como generar esa individualidad, esa diferenciación de la familia y encontrar otros círculos sociales con los que también podamos conectar y estar en actividades diferentes que también nos ayuden a conocer quiénes somos, favorece muchísimo el desarrollo de la persona. Entonces, tú me acabas de dar varios elementos que son cruciales en la etapa Sí, de, pero como tú muy bien dijiste también, si no les prestamos atención y nada más brincamos de la infancia a la adultez, queda ese hueco y ese vacío que hace que no podamos comprender del todo qué es lo que nos sucede y por ende no poder resolver y sanar los aspectos
de forma profunda. Cuando una persona va a consulta contigo, Naye, por ejemplo, digo, yo puse ese ejemplo como Ujú. una situación buena, pero también hay ciertas cosas que viví en la adolescencia que he batallado, como que digo, a veces digo, "Ay", como que si fuera una burbujita o no una burbujita, sino que estuviera en un caparazón y que quisiera salir por, como que digo, ay, ¿por qué no soy más aventada? ¿O por qué no soy más, dejo la timidez? ¿O por qué no hago esto? Y luego digo, es que así era yo en la adolescencia, o sea, como si ciertas cosas en la adolescencia las hubiera tratado, a lo mejor también tuviera como más apertura o fuera más, ¿cómo se dice? Sí, digo, yo siempre digo que soy tímida, muchas personas piensan que no, pero es porque a veces me esfuerzo mucho, como que digo, siento que me genera todo el esfuerzo del mundo dejar de ser tímida y la gente no lo cree, porque me dice, Selene le gusta hablar y Selene esto, pero sí, digo, hay ciertas situaciones que digo, tengo que seguir trabajando en mi caso. Y cuando hablo con mis amistades, personas en el trabajo o con la misma Your Family, también como que coincido como que en esos aspectos. Cuando uno va contigo, Naye, como adulto a trabajar ciertas situaciones, ¿cuáles son las cosas que te enfocas que dices, bueno, vamos a tratarlo, echémonos un clavado a la adolescencia para ver qué ha pasado ahí? Por lo general, obviamente no aplica en todos los casos, pero por lo general, muchas veces se divide la terapia en diferentes etapas, ¿no? En diferentes momentos. La base siempre va a ser la infancia. Por eso tanto psicólogo le da tanta Sí. importancia, ¿no? Es la base, porque es en donde empezamos a aprender y empezamos a generar como ciertas ideas, ciertas reglas, ciertas bla, 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 pero a nivel familiar. Pero en la etapa de adolescencia, que es la siguiente etapa que se tendría que prestar atención, es en donde nos revelamos de esas reglas y como te dije ahorita, empezamos a descubrirnos. Y muchas veces los problemas de los pacientes tienen que ver con autoestima, con quién soy, con qué soy capaz, por qué me da ansiedad, a lo mejor el tema social, por qué a lo mejor me cuesta poner límites, por qué me cuesta abrirme emocionalmente hablando con las personas, por qué me cuesta pedir ayuda. Sí, ¿Por qué en mis relaciones de pareja nomás no me funcionan? ¿O por qué acabo en este tipo de relaciones? O sea, todo eso tiene que ver con la adolescencia. Porque en la infancia es lo que nos dan nuestros papás, es lo que vemos en casa y que en nuestra adolescencia también influye. Pero si tú te pones a pensar, casi todos los adolescentes, su mayor tiempo de existencia, por decir de alguna mm, forma, es fuera de casa, no es sí, dentro. Por la escuela, por los amigos, por las fiestas, por las actividades extraescolares. Y ahí es en donde la familia queda en segundo plano y empieza a darle muchísima importancia a la parte social. Porque es ese descubrimiento de quién soy fuera de mi familia. sí, Es en donde empieza la rebeldía de decir, oye, ¿y por qué tengo que llegar temprano a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, si mis amigos, mm, tengo amigos que llegan a las 12, a la 1? sí, Empieza ese cuestionamiento, que es a lo que se refieren los papás como rebeldía. Y esos cuestionamientos son sanos, ¿eh? Porque existen dos tipos de rebeldía, la sí, sana y la patológica. sí, La sana es cuestionamiento pleno. La patológica es en donde realmente la persona, el adolescente, se expone a riesgos, se expone a peligros. Le llamarían vulgarmente o popularmente como para llamar la atención. sí, Que sí, pero hay que comprender por qué, de dónde viene ese buscar llamar la atención. Porque al final de cuentas es nuevamente lo que te digo, el querer descubrirse, sí, conocerse, identificarse, pero no como hija de mamá, no como esa hija adolescente, sino que más bien es quién soy yo fuera del rol familiar, quién soy yo con mis amigos, cuál es mi papel casi casi en sí, sociedad. Por ejemplo, en el grupito social, yo soy la líder, soy la relleno, soy la bufón, la que hace chistes, o sea, ¿quién soy? Entonces, ese proceso de descubrimiento nos ayuda muchísimo a entender, como tú muy bien dices, por qué hoy a lo mejor me cuesta X o Y cosa o por qué me genera tanta inseguridad ciertos aspectos. Porque también en la adolescencia generamos nuestras famosas máscaras sociales y las máscaras son creadas para pertenecer. Otra sí, característica de la adolescencia, la necesidad de pertenecer.
¿Cómo le hago para que me quieran? ¿Cómo le hago para que me jalen a ese grupito? Entonces, a veces las máscaras nos ayudan de forma positiva, por decir de alguna forma, porque todas las máscaras tienen una función de rescate, Sí, ok, a lo mejor tengo que bajar un poquito más mi energía o tengo que atreverme a hacer ciertas cosas, que a lo mejor, por ejemplo, meterme a teatro musical o meterme a ser aventurera o cosas así, pero a veces las máscaras son contraproducentes porque son las que nos llevan a lo mejor a generar estas actitudes o estas conductas de riesgo que a lo mejor no necesariamente tú realmente tienes ganas de hacer. sí, qué locura, es verdad. Por ejemplo, de adultos, ¿cuáles en tus terapias o el trabajo que has hecho con los adultos, cuáles situaciones son las que tú ves más comunes? Como, no sé, ¿qué tipo de inseguridades o algún tipo de depresión? ¿O qué es lo más común que ves en los adultos que podemos conectar a a la adolescencia? Mucho es tema de autoestima, que aquí lo interesante, y es algo que yo siempre platico con mis pacientes, acabamos trabajando autoestima sin trabajar autoestima. Sí. O sea, por ejemplo, no es de que vamos a decir, a ver, vamos a platicar hoy sobre la autoestima y vamos a hacer este Claro. ejercicio de la autoestima. Jamás. Porque estamos trabajando autoestima a partir justamente de todas estas vivencias, de cómo fue que creamos esta relación con nosotras mismas, cómo fue que generamos como esas ideas de quiénes somos. Y eso, sí, la base es la infancia, pero todo el relleno, todo el menjurje general es en la adolescencia porque también es cuando nos volteamos a ver. Muchos niños sí empiezan también a decir, híjole, como que estoy gordita, o porque estoy muy alta, o porque estoy morena, o porque estoy muy güera, o porque sí, pero la gran mayoría de las personas es en la adolescencia, cuando empieza realmente a prestarse atención sobre el aspecto físico y hacer comparaciones con los otros. Entonces, algo que te trabaja mucho con mis pacientes que tienen como problemáticas en la etapa adulta es justamente este tema de seguridad físico, pero también de enfrentamiento a los otros. Esto que te decía de decir que no. Hay mucha gente que le cuesta decir que no, muchísima, porque aquí tiene que ver con el tema de aceptación. Si digo que Sí, no, a lo mejor me van a rechazar. Si digo que no, a lo mejor me van a ver feo o a lo mejor me van a abandonar, que ese es otro tema, que también ya había el que platicamos la vez sí, pasada, el tema de abandono. Entonces, acepto, tolero, pero tolerar implica o aceptar todo implica desaparecer. Y el adolescente lo que menos quiere es desaparecer. Y cuando llega a al- suceder, perdón, es en donde sí, aparece esas emociones tan profundas parecidas a la depresión, porque claro que existe la depresión en la adolescencia. sí. Ahorita que dices el decir que no, me ha tocado personalmente a mí y también lo he visto como una constante en las personas con las que he platicado, eso de que sí, como que cedemos mucho, pues no decimos que no, pero está bien. En cuestión, por ejemplo, laboral, en cuestión de pareja sí, pero laboralmente también lo he escuchado mucho, cómo empezamos a tratar de quitar esas como barreritas, ya, ok, no. Bueno, a mí me pasaba mucho en trabajos en los trabajos que empecé hace mucho de que yo tenía proyectos y yo sabía que mis proyectos iban a funcionar a la perfección porque ya estaban analizados y yo dije, este, para este problema que tenemos, lo que yo estoy sugiriendo es lo mejor que podemos tener ahorita en este momento. Pero luego al momento de mostrar el proyecto empiezan diferentes ideas y fíjate que yo pensaba, yo decía, bueno, esta persona tiene más tiempo que yo y ahí empezaba como de autoridad, que yo marco mucho, personas mayores que yo tienen como que ese respeto y autoridad siempre, digo, primero. Y luego decía, y seguro porque ya tiene más tiempo, sabe más y yo no sé tanto. Entonces como que eran esas dos cosas, autoridad y conocimiento, que según yo reconocía en las personas. Y luego decían, no, entonces me dicen que no, que esto no se va a hacer así. Y yo, bueno,
Entonces luego veía que las otras propuestas, yo decía, no, pero están haciendo un desorden y está bien. Pero por lo mismo que yo reconocía en las otras personas autoridad y conocimiento, porque para mí siempre, y es lo más loco, que lo he tratado de ir erradicando. Yo decía, es que si ya tiene tan X cantidades de años trabajando es porque saben más. También me pasaba, yo siento que les va a pasar mucho a las personas que migran, especialmente a los mexicanos que hemos venido a trabajar a Estados Unidos. Decimos, no es que en Estados Unidos saben más. Entonces no voy a decir, no voy a decir que no o no voy a dar una propuesta porque como que uno tiene la idea, ¿no? Como que Sí. no, ellos están más actualizados de ciertas cosas, tienen mayores conocimientos, tienen más experiencia en esto y en esto. Entonces, bueno, como que no trataba de persuadir o de proponer ciertas cosas por lo mismo. Y luego me veía y dije, ¿cómo era yo de adolescente? Sí, era callada, o sea, sí hablaba, pero igual tenía ciertas inseguridades que me hacían como estar un poco más callada cuando debería de hablar. Y ahorita que soy mamá, que tengo a mis dos chiquitines que tienen apenas 7 semanas, yo veo las personalidades y digo, uno se la pasa llorando y el otro es más tranquilo. Y digo, no le voy a quitar, bueno, según yo y en mi viaje de mamá, que digo, si está llorando y le gusta como externar sus emociones, no lo voy a limitar. Que externe sus emociones, que sea una persona que quiero que sea un adulto que no le dé miedo a dar su opinión, pero tengo que controlarlo un poquitito, como que tengo que enseñarlo como a balancear. Y el otro que está súper calladito, digo, no, tengo que está bien que sea todo un hombrecito así tranquilo, pero tengo que de alguna manera ver cómo que hago que se deje notar, que hable, que cuando algo no le parezca, que lo externe y así, como que uno empieza a entrar en ese viaje, en reflexionar y digo, sí, es como dices, volviendo a lo que nos comentabas, eso de las inseguridades que cargamos como adultos, que a veces nos limitan a seguir creciendo. Y es simplemente la búsqueda de quiénes somos. El adolescente está en su búsqueda, en su descubrimiento pleno. Y eso implica caídas y levantadas. Y como tú muy bien dijiste ahorita, es también reconocer nuestras personalidades y nuestros gustos y validar, que ese es el tema crucial, que se centra mucho el tema de la terapia, que es validar quiénes éramos y por alguna razón sentimos que tuvimos que cambiar, ya sea por indicaciones familiares de que nos hacían creer que teníamos que encajar en una cajita y que teníamos que ser de X o Y forma, ya sea por una cuestión de social, que nos dijeron de que ser nosotras era aburrido, o ser nosotras iba a estar mal, que nadie nos iba a querer, o que flojera. Entonces, todo eso hace que se generen las máscaras sociales y la terapia invita muchísimo a la validación, porque se nos olvida mucho que el adolescente al estar en ese descubrimiento también tiene muchísimos aspectos positivos que no logramos ver. Un ejemplo que siempre me da mucha risa y pongo es el hecho de que si tu mamá y tu abuelita te dicen en el adolescente que estás bien bonita, es como si nadie te lo dijera, Ujú. porque no tienen esa jerarquía, ahorita que me hablas de jerarquías, no tienen esa jerarquía psicológica en nosotros. Si nos dicen ellas que estamos bien bonitas y que estamos bien chulas y guapísimas, es como si nadie nos lo dijera, porque quien le damos jerarquía es a un igual, o a alguien que Sí, nosotros ya aspiramos a ser o que le admiramos. Queremos que el niño que nos gusta nos lo diga, queremos que nuestras amigas a lo mejor no lo digan. sí. Pero la mamá y la abuelita pues se agradecen, ¿no? Gracias, pero es como si no nos lo estuvieran diciendo, Ujú. no lo sentimos. Eso sí. También ahorita que mencionabas de las máscaras sociales, si nos puedes platicar un poquito más de eso, siento que es un término que sí hemos escuchado, pero a lo mejor no lo entendemos completamente, si nos puedes compartir. Bueno, las máscaras son, vamos a llamarle disfraces, por decir de alguna forma, o escudos o capas que vamos creando para
protegernos. Son intentos de protección que tenemos para sobrevivir o para poder Mm. llevar en un ambiente que puede ser a veces turbio, que puede ser a veces a lo mejor complicado y que uno quiere, pues volvemos, la búsqueda de la aceptación, de pertenecer. Entonces, existen diferentes máscaras, todas tienen la misma función, que es un intento de rescatarnos, de sobrevivir y de sobrellevar la aceptación y la pertenencia a un grupo, pero la gran mayoría van en contra de nosotras. La Ujú. gran mayoría implica, vamos a llamarle que callar la vocecita real nuestra. Implica crear una vocecita diferente o implica crear un personaje diferente. Es como, por ejemplo, los artistas que se ve muy marcado, ahorita que estoy viendo escuchando el podcast de Mari Poquitas. Me acuerdo mucho de Gloria Trevi que decían cómo cambiaba muchísimo en su vida real y en el escenario, porque ahí estaba muy marcado la máscara que ella tenía. Y así Sí, tal cual, en donde se cambia drásticamente la persona, es como a veces en la adolescencia se vive. Por eso muchos adolescentes con los amigos era padrísimo, con una sonrisa y jijiji, jajaja, y llegaban a casa con una jeta. sí, Estamos hablando de la misma persona, pero con máscaras diferentes. Porque va a depender del lugar y del contexto y de las personas con las que se está rodeada una máscara para poder sobrellevar las cosas. sí. Ujú. Y lo de perdón, lo de las máscaras es algo que se considera saludable o que es más, que afecta más en vez de ayudar a la persona. En la adolescencia es su intento. Es que mira, creo que también es importante generar la sensibilidad de decir todo lo que uno hace también son como intentos de sobrevivir y de poder resolver algo. O sea, nunca nadie va a ser así propiamente o con. Bueno, sí existen las posibilidades, pero la gran mayoría de las Ujú. personas lo que hace nunca va a ser pensando que va a ser en contra de uno mismo. Siempre va a ser con una intención de rescatarse, de sanar, de sentirse mejor. O sea, todo, todo, todo. Hasta incluso ya me estoy metiendo en un tema muy complejo, pero para poner un ejemplo, el tema del suicidio, de los intentos de suicidio, es un intento de sentirse por lo menos no tan peor. Sí, Entonces, ¿cómo hasta incluso en esta acción que es en contra tuya, tiene una intención positiva, por decir de alguna forma, a beneficio tuyo y no en contra de ti? sí, Entonces, las máscaras tienen lo mismo. Entonces, en el momento nos pueden estar funcionando. Aquí la cosa es cuestionar si siguen vigentes, si son necesarias, porque siempre les digo que la terapia se trata de descubrir quién realmente somos para eliminar todo lo que no somos. Porque uno a veces cree que ir a terapia es convertirnos en una persona diferente y para nada. Se trata de desconvertirnos y quitarnos todo lo que no sí. somos y poder ser realmente esa persona genuina que éramos en un inicio, sin roles, sin miedos, sin máscaras, sin prejuicios. Esa es la terapia. Y en la adolescencia, el reto es eso, que creamos muchas máscaras, muchas armaduras, muchas capas. Diría Shrek como cebollas, porque Sí, eso se trata, o sea, de querer proteger y querernos rescatar y querernos también sobrellevar cada uno de los ambientes en los que vivimos. No es lo mismo a lo mejor un contexto social, no lo sé, voy a poner un ejemplo mm, de escuela, en donde a lo mejor ahí uno está buscando que alguien te voltee a ver, en donde a lo mejor son fiesteras tus amigas, a un contexto a lo mejor que es más tranquilo, en donde muchos pacientes me hablan sobre que tuvieron experiencias de ir a misiones, de ir como a grupos religiosos, vaya, que obviamente se necesita otro tipo de máscaras. Es muy diferente a un contexto a las personas que les toca a lo mejor lidiar con pandillas. O sea, sí. imagínate, cada uno tiene que tener como diferentes, no personalidades, pero sí máscaras para enfrentar cada uno de esos aspectos. Y aquí es en donde llega la adultez y uno dice, ¿y quién soy entonces? Qué loco. Y ahorita dijiste algo que a lo mejor nunca me había puesto a contemplar, que era que la terapia es para como dejar todo lo que no somos y encontrarnos a uno mismo. Como que siempre pensamos, voy a ir a terapia para ser
para cambiar, para ser alguien diferente, no sé, sí, como que Ujú. pensamos como un cambio y así, que en cierta parte es cierto, pero pensamos que sí, la terapia nos va a hacer alguien totalmente diferente, pero ahorita que lo mencionaste, que me hizo reflexionar, es quitar todas esas cosas y encontrar realmente la persona que somos. Entonces, qué loco, se me hace muy, muy padre, de hecho. Es súper bonito porque es aprender a validarnos también. Porque aun cuando en la adolescencia se nos dificulta ver nuestras cualidades, tenemos muchísimas. Entonces es aprender también a darnos ánimos, o sea, así como diciendo, oye, no estamos tan mal, o sea, hicimos lo mejor que pudimos. ¿Qué es lo que yo te decía? Las máscaras son malas. Mm, Mira, dependiendo, hay que ver si siguen vigentes, si todavía son necesarias, pero en ese momento, a lo mejor sin esas máscaras, o esas máscaras eran su única opción. Ujú. Y también es importante validar eso, que hizo lo mejor que pudo esa adolescente. Ahorita que dices de las máscaras, me tocaba mucho a mí como que para dar un tema, ¿quieres dar un tema en la escuela o en otras partes? Y yo, sí. Sí, a todo decía que sí, 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 y pensaba, no, es que le encanta, ella es súper segura y esto, y en realidad no, era como me da miedo, pero era como como dices, una máscara que yo me ponía como para de alguna manera acostumbrarme a que quiero ser más, tener más confianza al hablar en público, me gusta, pero me da pena. Entonces, pero cada que me decían, expones, sí, das un tema, sí, das un aviso, sí. Entonces, por eso, como que las personas siempre me preguntaban, o en la escuela me tocaba ser la que exponía por lo mismo que pensaban que, uy, sí, a Selene le encanta y es súper segura y en realidad no era todo lo contrario, pero en ese momento era algo que me servía y que quería, como que hacía uso de eso para poder ser más abierta al diálogo y así. Ve, a eso me refiero con que las máscaras no son del todo negativas, Mm. porque también nos ayudan, Sí, pero hay que saber identificar, porque el problema es cuando ya no sabemos realmente quiénes somos, mm, cuando confundimos la, la máscara con la realidad. sí. Y en la edad adulta, ¿cuáles las cosas que tú recomiendas que nosotros hagamos como para poder eh, como erradicar y hacer una limpia de todas esas emociones o situaciones o experiencias que en la adolescencia no fueron pues de mucha ayuda? Y sí, como que qué es lo que nos recomiendas a nosotros ya como adultos para poder mejorar nuestras emociones y llegar a eso de estar más en balance con nuestra mente y nuestras emociones. Mira, ahorita yo te dije que una parte crucial de la terapia, y ese sería como tipo mi recomendación, sería el tema de validación. Aprender a validar cada momento, cada etapa, cada decisión también que tomamos, porque fue tomado con las herramientas y con las opciones que teníamos en ese momento. Aprender también a reconocer quiénes éramos en cada una de esas etapas. Ahorita en la adolescencia, que el tema de rebeldía de la adolescencia está súper unido y es crucial la rebeldía, crucial porque uno ya no sabe si es bueno que el adolescente esté rebelde o no, pero en definitiva, adolescente que no se revela, adulto más bien, que va a tener conflictos. Adolescente que no se revela es un adulto que va a tener conflictos. Entonces, ahí es donde le vemos la importancia de la rebeldía, pero como te decía en un inicio, identificar qué tipo de rebeldía tuvimos. Porque hay pacientes que me dicen, es que yo no me rebelé. Y es muy común, ¿eh? Es muy común que la gente, que no haya esa rebeldía, pero hay que empezar a entenderla. Se me viene a la mente una paciente que venía de una familia que era como muy, pues vamos a decir que fiestera, que a los 18 años ya todos tenían hijos, ya se habían embarazado, que dejaban la escuela, que no concluía nada, o sea, así era la familia media desestructurada, ¿no? Y curiosamente, la rebeldía de mi paciente fue no embarazarse, terminar la prepa en primer lugar, terminar la universidad, o sea, chécate, Sí, lo estructurado fue su rebeldía. sí.
Y ahí es en donde tenemos que comprender el tipo de rebeldía que estamos viviendo, porque no nada más es como destrozar y romper todo y o sea, no, no, no. A Sí, veces la rebeldía es diferente y esa es la sana, la que es intelectual, la que es mental, que es en donde viene la parte del cuestionamiento de un y, oye, ¿por qué me tengo que embarazar? O sea, yo quiero embarazarme, o por ejemplo, bueno, en este caso tan específico del paciente, pero en otros casos sería como de un, bueno, ¿y por qué, yo qué sé, por qué mis hermanos no ayudan en la mesa? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? sí, ¿Por qué tenemos que ir a misa? O sea, que son preguntas que a lo mejor para los papás son muy desafiantes porque evidencian reglas. sí, Pero que esa es la rebeldía, el hecho de cuestionar de por qué debe de ser así. Ese tipo de cuestionamientos son los que son cruciales. El decir, oye, ¿por qué mi amiga en su casa vive esto y yo vivo esto? ¿Por qué yo no puedo tener novio? ¿O por qué tengo que aceptar todo lo que me están diciendo? Bueno, y si a mí no me gusta, ¿hay algún problema? ¿Qué es lo que se entendería justamente de una y anda, o sea, que anda como media odiosa o anda amargada? sí, sí. Pero parte crucial también en nuestra etapa adulta es hacer las paces también con esa etapa, que es complicada, porque ni somos niños ni somos adultos. No nos sentimos niños, pero nos hacen saber que no somos adultos. Y muchas veces, en muchos casos, el problema es que sí los tratan como adultos. Sí. Entonces es hacer las paces de entender qué era lo que en ese momento teníamos que vivir, qué hicimos para hacer lo mejor que pudimos para sobrevivir en esa etapa y entender que dentro de todo ese caos o locura o tranquilidad que vivimos, existía una adolescente que quería ser reconocida y quería encontrar quién era. Es verdad, ahorita que dices, o sea, no somos, o bueno, cuando éramos adultos no éramos digo adolescentes, pero no éramos ni niños y tampoco adultos, es una etapa, eh, a veces que pensamos que es una etapa transitoria y también, hoy, también lo dijiste, es como nosotros cómo tratamos a los adolescentes. A veces no los tratamos o los queremos tratar como niños o como adultos, o a veces no los tratamos, o sea, no sabemos ni cómo lidiar con la etapa adolescencia nosotros de adultos cuando tenemos adolescentes en casa o en familia. Entonces es difícil también encontrar como ese tipo de identidad cuando eres adolescente, cuando no, bueno, o sea, ¿cómo me tratas? ¿Cómo le hacemos? Entonces, sí, es una etapa súper complicada. La adolescencia es platicando y viéndolo también con otras personas, cuando platicamos con la familia, nuestras amistades, es de que tenemos cambios físicos, emocionales, y en la adolescencia casi creo es donde tenemos que tomar las decisiones tan importantes en nuestra vida. O sea, ni siquiera, solo para que la Royal Family también reflexione y lo vivamos ahorita en este momento. En la adolescencia tenemos que a la edad de 17 18 o digamos que 16 cuando estamos empezando a, a reflexionar al respecto. Ah, ¿qué es lo que vas a hacer de grande? O sea, estás tomando la decisión, una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Qué es lo que va a hacer Nayeli de grande? ¿Qué es lo que va a hacer Selene de grande, perdón? Le estás tomando esa decisión a los 17 años. Sí. Cuando ahorita si te pones a pensar, si yo digo, tengo 36 años y quiero estudiar o quiero estudiar algo más o algo diferente, hay 36 años y ¿será que estudio esto o será que estudio esto otro? Quiero tomar este curso, este diplomado y empiezas a decir, wow, espera, es una decisión muy que requiere tiempo y que requiere como que la analice muy bien a mis 36 años. Ahora imaginemos a un adolescente, o sea, esa decisión tan grande y tan importante, o sea, digo, está súper loco. Ya cuando lo vemos así, está súper, súper locochón. Más aparte todas las emociones, más y, quiero formar una familia, quiero viajar, no quiero viajar, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, me quiero casar, no me quiero casar. O sea, demasiadas decisiones importantes de los 16 a los 20 años, por dar por Bueno, dar un rango de edad.
Ojo, la adolescencia termina a los 24, 25 años. Mm. Entonces, estamos hablando que también ya acabaron la universidad, que se acaba a los 22, más o menos, ¿no? Sí, Y significa que es un, bueno, entonces ahora ya tengo que trabajar. Y mucha gente es un, bueno, entonces ya me tengo que casar. ujú, Y seguimos en etapa adolescente, en donde el cerebro todavía se está formando. Por eso se dice que la adolescencia termina hasta esa edad, porque es cuando el sí, cerebro se acaba de formar. Muchas personas, muchos creen que termina a los 18 porque en muchos países a los 18 uno se convierte en adulto legalmente, pero psicológicamente y fisiológicamente hablando, la adolescencia es hasta los 25. Entonces, como tú muy bien dices, sobre las decisiones cruciales, bueno, a veces también entra hasta incluso eso, sobre trabajar, sobre casarse, sobre tener hijos, en ese periodo en donde uno ni siquiera tiene todavía dimensión de mucho de la vida y que peor aún, ¿cuántas personas, porque yo me incluyo, que en esa etapa a los 24 uno creía que ya tenía que tener resuelto todo y si no lo tenía resuelto, híjole, pésimo, muy mal, la más perdida del sí, mundo. Pero estamos hablando desde todavía una mente adolescente que está descubriéndose y que cree que está prohibido equivocarse, porque nos hacen creer eso, que muchas veces hay muchas familias en donde meten mucha presión en el tema de la elección de carrera, por decir algo, y de que a lo mejor si no les gusta ya valieron, porque es la decisión. Cuando la eso es. adolescencia es eso, es prueba y error. Sí, incluso ya, igual ya de hasta de más grande también continuamos, pues sí, prueba y error, o sea, porque nada está tan definido y seguimos conociéndonos y seguimos conociéndonos, seguimos experimentando y seguimos viviendo diferentes situaciones que nos llevan a tomar y a conocer otros ambientes y tomar otro tipo de decisiones, porque nuestra vida no es algo estático Ujú, y las personas que nos rodean no siempre están ahí y ni el clima, ni el trabajo, ni las amistades, ni nada se mantiene tal cual como por 20.000 años, ¿no? Todo está cambiando, entonces tenemos que irnos, que irnos adaptando. Oye, Nayeli, ahorita me surgió una duda, una pregunta. Cuando van a la terapia, cuando se trata ese tipo nosotros como adultos que vamos a la terapia, digamos contigo, y tú estás tratando algo que te lleva a la adolescencia, ¿dónde lo ves más común? ¿En mujeres o en hombres? mira, creo que sería un error creer que la etapa es crucial nada más para hombres o para mujeres, sino que es una etapa formativa para todos. Si me lo preguntas a mí, Nayeli, te diría en mujeres porque el 90% de mis pacientes son mujeres, Mm, pero no por eso significa que los pacientes hombres que tengo no es importante también darle un vistazo a esa etapa. Haz de cuenta de que como yo trabajo, vamos a llamarle mis herramientas o, pues sí, vamos a decir mis herramientas de trabajo es la historia de vida del paciente. Esa es mi sí, herramienta. No hago pruebas, no hago test, o sea, para mí es la historia de vida del paciente lo que me da a mí toda la información y todo lo que yo necesito para poder comprender. Entonces, desde la historia de vida se puede ver, sí, la infancia, por supuesto, pero también cómo cursaron su adolescencia y cómo a lo mejor su adultez temprana hasta llegar a al presente. Entonces, ahí me puede dar una idea también sobre cómo va dependiendo de su situación que está enfrentando. Dependiendo de su motivo de consulta o lo que está viviendo o lo que quiere enfrentar, me da una idea de qué es lo que tengo que rescatar o qué trabajar de la infancia, pero también sobre todo qué es lo que tengo que rescatar y trabajar de la adolescencia. Porque vuelvo a decirlo, no es de personas diferentes, estamos hablando de la misma mm, persona, nada más de diferente etapa, con diferentes necesidades, porque un adolescente tiene necesidades diferentes que un niño. Un sí, adolescente tiene necesidades muy diferentes a un adulto y entender qué no se cubrió y qué es lo que se buscaba en ese momento, dependiendo de lo que estaba viviendo, del contexto, para entender qué es lo que vamos a tener que enfrentar. mm, Entonces, ¿qué es más común? Pues yo te diría desde mi perspectiva, desde mi
mi experiencia sería mujeres, pero simplemente porque mi mayoría de pacientes son mujeres, pero no por eso significa que mis pacientes hombres no le damos un brinco también a esta etapa. También. Y ahorita ya como antes de concluir la entrevista, Naye, recomendaciones tuyas de cómo sanar nuestro adolescente interior. Mira, hay un ejercicio que a mí me fascina, que haciéndolo pues obviamente con eso no es suficiente, pero sí es una introducción, que es escribir una carta. Es un ejercicio a lo mejor muy sencillo, que no es propiamente nada más para esta etapa o no es nada más propiamente para poder sanar esto, pero es escribir una carta, tal cual, en donde podamos reconocer y validarle cualidades que hoy podemos identificar o que a lo mejor en ese momento no las alcanzábamos a ver. El poder también reconocer sus intentos de solución, o sea, de que hizo lo mejor que pudo, Sí, que de verdad, o sea, que hasta incluso en los problemas que se pudo haber metido, yo estoy segura que era su intento también de poder recibir a lo mejor algo, una necesidad que tenía y que a lo mejor en casa no le estaba cubriendo. Y que por haber cometido un error no lo hace ser una mala persona. Simplemente era un adolescente tratando de buscar respuestas, buscando de cubrir necesidades. Entonces, el hacer una carta también nos ayuda muchísimo, número uno, a concientizar, número dos, a ordenar nuestra mente. Por eso escribir a mí me fascina. Es un sí, ejercicio terapéutico impresionante. Pero fíjate cómo aquí también estamos englobando el tema de la validación. Si ya quisiéramos aquí meternos todavía un poquito más de lleno, si pudiéramos poner así como de un híjole, como tipo un consejo, una sugerencia, como de un atrévete más, o ten cuidado con esos aspectos, o bla, pero enfocándonos muchísimo a los temas de la validación de qué sí es ese adolescente, qué sí es capaz, qué sí puede. Porque muchas veces en esa etapa lo único que estamos escuchando es todo lo que no podemos, todo lo sí, que no debemos de hacer, todo lo que no somos. sí, Y ahí es en donde justamente aparece el tema de inseguridades, autoestima, lo que le llaman autoestima baja, lo que le llaman a un mal autoconcepto, distorsiones sobre quién soy, decisiones nada más porque los demás es lo que me dijeron que van a hacer, o porque, pues, para quedar bien con mis papás, o para quedar bien con mis amigos. Porque no tenemos esa suficiente fuerza en la validación de un yo quiero esto y esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Entonces es sí. un ejercicio muy sencillo, pero súper poderoso. Y ya por último, ya de adultos, ¿qué nos recomiendas que como adultos hagamos con nuestros adolescentes que tenemos a nuestro alrededor, llámese hijos, familiares, amigos? Porque ya sabemos que ya estando adultos ya hemos reconocido y ya con esta plática a lo mejor la Rayor Family va a identificar ciertos aspectos de que vivieron en la adolescencia que han repercutido en su edad adulta. Y ahora pues con esta recomendación de cómo sanar nuestro adolescente interior, pues podemos empezar a trabajar en ello. Pero ya nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes en casa? Cuando uno empieza a sensibilizarse y a concientizar sobre tu etapa adolescente o cualquier etapa de tu vida, es algo Mm. inevitable que también te conviertas en una persona mucho más empática con los adolescentes o con los niños o con la gente de tu alrededor. Es muy común, por ejemplo, en terapia lo escucho muchísimo, cuando estamos trabajando la etapa de la infancia, personas que a lo mejor les da igual los niños o que son mamás, pero no sienten un vínculo o que les cuesta mucho ese tema de la maternidad o ese tema de a lo mejor de ser cercanas, de repente empiezan a generar muchísima mayor sensibilidad, desactiva ese chip de empatía. Y es Ujú. igualmente con la adolescencia. Si uno quiere ser empático y quiere ser comprensivo y quiere entender esa etapa, que también es complicada, como lo estamos diciendo, Sí, porque no por nada el adolescente dice que ni siquiera se entiende él mismo, o sea, porque en sí, efecto, mm, tenemos que también comprender y entender y recordar cómo fue sí, vivirlo en carne propia. ¿Qué era lo que necesitábamos en ese momento? ¿Qué era lo que buscábamos en ese momento? Porque esa es la única forma de ser empáticos.
el poder también entender desde nuestros propios sentires, desde nuestras propias experiencias, qué es lo que está viviendo para ahora sí poder ser empáticos y ponernos en los zapatos de la otra persona. Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, muchísimo la concientización sobre tu etapa. Segundo, yo sí diría a los papás con hijos adolescentes, métanlos a clases extraescolares, métanlos, no dejen que el hijo esté todo el día en la casa o en la calle, o sea, más bien que desarrolle habilidades, porque es súper importante. Volvemos, seguimos en una etapa, es una etapa en donde se están descubriendo. Entonces, que sí, a lo mejor alguna clase artística, si hay la posibilidad, deporte, por favor, deporte, porque también es súper Sí, importante, pero que estén en clases extraescolares es importante, no nada más para su desarrollo físico e intelectual, sino que también para su desarrollo emocional y social, porque es una etapa sí, plenamente social. Entonces, algo que sí siempre diría es un métanos a algo, a algo. algo. Ah, y trabajemos mucho el tema de las tonalidades grises. ¿Qué significa esto? Que en la adolescencia no podemos ser tan rígidos como a lo mejor en la infancia en donde no es no y ya. En la adolescencia Sí, sí se va a tener que ser a lo mejor un poco más permisivos y llegar a negociaciones. Porque si queremos tratar a los adolescentes como niños, como hace ratito decíamos, va a ser un problema. No se va a lograr, no se va a poder y va a ser algo contraproducente. Entonces, tenemos que cambiar también nuestra interacción con los hijos adolescentes o con los adolescentes en general para poder también tener una relación más cercana y más real, porque los adolescentes necesitan que ser tratados como personas. Así de fácil. Y yo sé que parece sí. como muy obvio, pero a veces se nos olvida que son personas y que necesitan y quieren ser escuchados y que su voz es importante. Entonces, serían los elementos cruciales que hablaría sobre cómo hacer y qué hacer con un adolescente. El empatizar a partir de tu propia historia, el que tenga actividades, pero también el ser flexible. Sí, muy cierto. Ahorita lo de tener actividades se me hace muy, muy importante. Una actividad es si ya les ven a los adolescentes como ciertas características de que es bueno en esto, o sea, es bueno jugando fútbol, no sé, o como que bueno a nivel musical, se le es dado a la guitarra, no sé, lo que sea, algún tipo de actividad que les ayude a seguir desarrollando y alcanzando el máximo potencial en eso en lo que son buenos. Y también, por ejemplo, si ser, como dices, un deporte o cualquier otra actividad extra, están de beneficio porque platicando ya cada uno en sus propias experiencias con las personas en las que están, por ejemplo, yo nunca estuve en nada que me acuerde y nada, mi mamá escuchando el episodio y súper enfadada porque te metí a esta clase una vez. Ah, no. Basta. Pues, pero veo a mis amistades que estuvieron en algo y crean o la disciplina o el trabajo en equipo o cómo, cómo actuar en situaciones en dificultad, eh, toma de decisiones, no sé, son tantas cosas que una actividad una actividad extracurricular o como sea en la adolescencia te van a ayudar y te van a crear y te van a dar muchas herramientas y acrecentar esos dones ya en la edad adulta y a veces pensamos que no es necesario que tomen ciertas actividades, ¿no? Es bien importante porque de ahí vamos a poder adquirir como que esa mochila de herramientas que vamos a poder estar utilizando ya en la edad adulta. Por eso cuando lo dijiste dije, sí, cierto, coincido mucho con Naye en eso. Y eso de la flexibilidad, a lo mejor suena, y a lo mejor los papás van a decir, no, pero pues yo soy el papá y él es el hijo, y ni modo. Pero en verdad que ayuda mucho porque le ayuda mucho porque enseñas a tu hijo a negociar, que siento que es algo que muchos adultos no tenemos, me incluyo, el saber negociar em, ciertas cosas. Y la otra es, estás dándole la confianza y la oportunidad de tu hijo de ser ellos de alguna manera.
Ojo, no estoy diciendo que sean flexibles y les permitan todas las locuras Eso. que les vengan a la mente, pero bueno, por ejemplo, a mí me acuerdo mucho de mi mamá cuando yo en mi etapa adolescente que me dijo, métete, ves a Testimonio y Esperanza cuando empecé en ese grupo juvenil. Y yo no, el siguiente sábado. Y me dice, gordita, ya es el siguiente sábado, ¿ves? Y así estuvo como 6 meses. Dice, bueno, y yo, mamá, quiero ir a una fiesta. Bueno, sí, adelante, ves a la fiesta, me parece bien. Pero pues, ¿qué te parece si primero vas al grupo? Entonces, como que ahí empieza Ahí está. esa flexibilidad y ya no es, tienes que ir. No, bueno, a ver. ¿Qué te parece si adelante tú haces eso, pero intenta esto que yo te estoy sugiriendo, tal vez te guste? Entonces ya ahí empieza uno, y ya uno como hijo adolescente dice, bueno, a lo mejor si hubiera sido forzada, a pesar de que fuera un supergrupo, hubiera tenido otra actitud y mentalidad a la experiencia, pero ahora como hubo esa flexibilidad y ciertas condiciones, entonces ya como que hasta ya lo ves con los ojos que lo debes de ver y ya dices, bueno, me agrada, no me agrada, pero puedo intentar algo más. Entonces, Es que es una flexibilidad con límites, no es como de un ya no me importa, ya que haga lo que sea, sino que eh, fíjate cómo con tu ejemplo se veía esa flexibilidad con límites. El límite es un vas a ir, vas a ir. sí, Pero la flexibilidad es un o este sábado o el siguiente o después o antes, pero vas a ir, que sería como el sí, tema de las actividades. No es un vas a hacer fútbol. No me importa si te gusta o no te vas a hacer fútbol. O sea, no, más bien sería un el límite es un tienes que hacer actividad física. sí, La flexibilidad, tú elígela, pero vas a hacer. sí, Entonces, a eso me refiero con los grises. Qué bueno que lo mencionaste, porque sí, a lo mejor se puede prestar a creer de un, pues wannabe, la vida, la vida feliz. sí. Y no, los adolescentes necesitan límites, pero no son límites rígidos, sino que son límites marcados, pero que puedan a lo mejor ahí la negociación dentro de esos límites. Exactamente. Liz. Gracias, Nayeli. Ahorita de hecho, estaba haciendo mis notas, hacer la carta a mi adolescente, a Selene adolescente. La voy a hacer, fíjate. Y pues invitamos a toda la Rior Family a que se echen un clavado a su adolescencia y pues hacer la cartita a ver qué cosas surgen de eso, de agradecerle a tu adolescente interior y decir, bueno, lo hiciste bien, hiciste lo que pudiste con lo que tuviste y pues bueno, ahora es tiempo para poder buscar eso, sanar emocionalmente esas cosas que tuvimos en el pasado, para que podamos también ser los mejores adultos que podemos llegar a ser. Y también reconocer que no todo siempre sale bien, que siempre hay cosas que no nos funcionaron a lo mejor, pero todo eso construye lo que ahorita somos. Y pues gracias, Nayeli, por este espacio, por esta desmañanada, pero pues eh, te agradecemos mucho que nos des tu tiempo, que nos hayas compartido tu experiencia en este tema y pues dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, redes sociales, página, teléfono, no sé, lo que tú nos quieras compartir. Bueno, en Instagram estoy como Soy Naturalmente, y mi página web es soynaturalmente.com y pues cualquier cosa estamos en contacto. Yo estoy aquí para todas ustedes. Y muchísimas gracias por invitarme. De verdad disfruto mucho platicar contigo. Gracias, Naye. Igualmente, a ver si luego nos ponemos de acuerdo y hablamos de cómo es que le hacemos cuando ya regresamos a nuestro país, el duelo de regreso a casa. Pero bueno, que tengas un bonito día y toda la River Family ya saben que si les gustó el episodio, compártanlo. Lo tenemos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, también en YouTube. Tenemos nuestra página, larrayorquina.com y pues ahí denle like, compartan, síganos para más temas como este que les van a súper interesar y si tienen alguna sugerencia de algún invitado o invitada que quieran que tengamos aquí, también nos lo pueden mandar a larriorquina@gmail.com. Muchísimas gracias, Nayeli. Esperamos que tengas un bonito día y tenerte pronto.